Buenos días, nosotros somos el grupo 4 y le vamos a hablar sobre las constituciones. La Constitución Dominicana fue promulgada inicialmente el 6 de noviembre de 1844 mediante la Gaceta Oficial número 10561.1. Esta nueva constitución es una técnica legislativa más depurada que sus versiones anteriores. Está estructurada en 15 títulos precedidos de un preámbulo. Sus subdivisiones son capítulos, secciones hasta el detalle de los 277 artículos y 20 disposiciones. Cada artículo tiene su denominación. La, la Constitución Dominicana ha pasado por 39 constituciones que iniciaría con la ya dicha, la de 1844, seguiría la de 1855, 54, 1858, 1961 y 1962, luego la de 1963 y 1965, luego la de 1966, luego, siguiendo con esta, 1994 y 2002 y finalmente la del 2015. Los dominicanos históricamente habían acordado que el gobierno debería de ser representante y vagamente democrático y que debería de haber civiles y derechos políticos y separaciones de poder y controles y equilibrios. Más allá de eso, el consenso se rompió. El país en realidad había sido dominado alternativamente a lo largo de su historia por dos tradiciones constitucionales, una relativamente democrática y la otra autoritaria. Rara vez hubo intentos de cerrar la brecha entre estos opuestos diametrales. Ok, yo soy Gabriel Rivera y les voy a hablar sobre las de 1854 y las de 1858. Y ahora sí. La de 1854, esta historia que yo voy a contar fue redactada por el doctor Ray Guevara y cuenta que la primera constitución que tuvo la nación fue la de la 6 de noviembre de 1844, que fue esencialmente liberal. Sin embargo, sostiene que el liberalismo político de esa constitución fue profundamente chocado y abortado por el famoso artículo 210, que desbordaba la ambición de poder a la sazón del general Pedro Santana. La constitución tenía 211 artículos, pero el 210, obra del deseo autoritario del general Pedro Santana, de esos ejercicio autoritario del poder. Este artículo le dio una estocada mortal a esa constitución al inicio mismo de la vida republicana. Explicó que en ese artículo establecía la irresponsabilidad total del presidente de la República por todas las actuaciones que ejecutase como jefe del Estado, y decía más o menos que mientras durase la guerra y no se firmara la paz, podría adoptar todas las prohibiciones necesarias para mantener el orden público, preservar la independencia y la soberanía, dictar todas las órdenes en esos fines sin incurrir en responsabilidad alguna. Eso trajo como consecuencia que el primer aniversario de la Constitución fuese ejecutada en virtud de ese artículo la heroína María Trinidad Sánchez, y ese artículo 210 fue responsable también de la eliminación general José Joaquín Puello y su hermano Gabino Puello, de general Duvergue y de la famosa muerte del padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez. Para Ray Guevara, en ese artículo 210 de la Constitución Dominicana, donde el virus del autoritismo fue inculcado en el régimen político de la República Dominicana en su encuentro histórico por la vida constitucional dominicana, el doctor sostiene que en 1854 se produce una reforma importante en la que se da cierto liberalismo al régimen político dominicano y que se elimina el artículo 210, pero que eso duró muy poco, porque ya en diciembre de 1854 se hace otra reforma que quería Pedro Santana e introduce nuevamente el fatídico artículo 210. La Constitución de Moca, una de las mejores. El especialista en derecho constitucional resalta
la importancia de la reforma de 1958, llamada también la Constitución de Moca. Esta, una constitución importante, en la de Moca sostuvo que las de 1954 y 1954, tras el cambio de eliminar el del 210 y vuelto a incluir en las reformas, hicieron hacer en el 1858 erradicar para siempre de las constituciones ese fatídico artículo 210 que hacía que la constitución, que estaba perfecta desde el 1 hasta el 211, con ese fatídico 210. Además, los gobernadores de esas provincias no podían ser los comandantes de armas como se disponía hasta el 19 de febrero de 1958. Esa fue una de las agregadas al artículo 1858, que, como ya dije, es una reforma del 1954 sin el 210. También, en virtud de la Constitución de Moca, fue restaurado el poder municipal y las Fuerzas Armadas fueron declaradas obedientes al poder civil, sin facultades para deliberar y con las funciones de defender la soberanía nacional, el orden público, así como observar y cumplir la Constitución y las leyes. La Constitución de Moca también estableció con carácter transitorio que el próximo gobierno constitucional lo escogieran los miembros de la Asamblea Constituyente, lo que hicieron el 1 de marzo de 1858 con la votación. Los escogidos fueron José Desiderio Valverde, que se desempeñaba como presidente provisional, y el vicepresidente provisional Benigno Flomeno Rojas. Todo esto luego de la retirada de Pedro Santana. Los miembros del gabinete fueron políticos e intelectuales que se distinguieron por su pensamiento liberal. Eso es todo por esta Constitución. Saludos. Saludos, yo soy Víctor Mora y le voy a hablar sobre la Constitución de 1963 y 1966. Pásala. La Constitución de 1963. Luego de la caída de la dictadura de Trujillo, una reforma constitucional estableció que tan pronto se eligiera un nuevo gobierno previsto para tomar posesión en febrero de 1963, los legisladores electos se convertirían en miembros de la Asamblea Revisora para dictar una nueva constitución. Los anhelos de la libertad y de reivindicación sociales imponían una nueva ley de leyes que garantizara los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y que a la vez reflejaran el inicio de un proceso de democratización desde el punto de vista político, social y económico. El 25 de enero de 1963 quedó instalada la Asamblea Revisora de la Constitución, incluyendo a los obreros entre sus miembros. Por primera vez en la historia del país, los obreros estaban representando en un órgano de esta naturaleza. 3 meses más tarde, el 29 de abril, se produjo la constitución más democrática que ha conocido el país. La Constitución del 63 amplió las libertades públicas y consagró la plena vigencia de los derechos humanos, entre otros aspectos. Proclamó la libertad sindical, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Consagró para que los campesinos desposeídos del derecho de la tierra. Prohibió el latifundio y estableció que los dominicanos tenían el derecho a adquirir tierra en propiedad dominicana. Eso ha sido todo. Ahora vamos con la siguiente constitución. En el año 1966, otra vez se enfrenta el país a una nueva reforma constitucional, entre otras razones, porque había que resolver el problema constitucional que quedó producto de la guerra civil de 1965, donde el país estaba rigiendo por un acto institucional. En esta oportunidad fungía como presidente de la República el doctor Joaquín Balaguer. La mayoría de los miembros de la constituyente eran del partido en el poder, el Partido Reformista. Esto motivó que las reformas propuestas por los legisladores opositores no fueran tomadas en cuenta a la hora de las decisiones. Esta nueva ley tomó muchos aspectos referentes a la nación, la soberanía y el gobierno, consagró los derechos a la ciudadanía, derechos a la propiedad, los 3 poderes del Estado, instituyó por separado la celebración de las elecciones presidenciales y las municipales
y se restableció la reelección. En esta Constitución trajo 24 artículos. El artículo número 1 dice: el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. El artículo 2 dice: la soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien se emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación. El artículo 3 dice: la soberanía de la nación dominicana como Estado libre e independiente es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. El artículo número 4 dice: el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Muchas gracias. Buenas, yo les hablaré sobre la Constitución del 1994 y 2002. En esos dos años la Constitución fue reformada. En 1994, la reforma incorporó a la Constitución el derecho internacional en materia de derechos humanos y sistema de atenuación de presidencialismo, como el Consejo de la Magistratura, el jefe de gabinete y las reglas de decretos y leyes. Esta Constitución también tuvo como reforma la proposición de... también tuvo como reforma, en su reforma se incluye dentro de la corriente jurídica mundial del constitucionalismo social, y entre sus principales normas incorporó los derechos de segunda generación, laborales y sociales, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad y la autonomía universitaria, entre otras. Pasar al 2002. El 2012, en la del 2012 se establece la soberanía de la nación dominicana como Estado libre e independiente, que esa es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Se divide en tres: en poder legislativo, ejecutivo y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. En la reforma de 1994, también viene la reforma de 1994, el 25 de julio, junto a la reforma del 2002, del 25 de julio, que eso es algo que entre las dos se tiene en común, que se hizo una reforma justo el mismo mes y el mismo día, que en las del 2002, del 25 de julio, se aprobó la reelección presidencial, la cual fue prohibida en la reforma del 1994. Gracias. Mi nombre es Débora, yo le voy a hablar sobre la Constitución de 2010 y 2015. Pasar. La Constitución de 2010, esta es lo que dice básicamente que le otorga al Tribunal Constitucional el control directo a lo que tiene que ver con leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, y le da la total potestad de decidir conflictos de competencia entre poderes del Estado y el control preventivo de los tratos internacionales. También nos dice que ha convertido a todos los jueces ordinarios y especializados en lo que son jueces constitucionales, y se pretende hacer que la Carta Magna una constitución viva, y en el artículo 6 se consagra lo que es el principio y el derecho ciudadano a la supremacía de la Constitución, cuando se afirma todas las personas y órganos que ejercen potestad pública
están sujetas a la Constitución, normas supremas y fundamentos del ordenamiento jurisdiccional del Estado. Pásala. La Constitución de 2015 lo que nos dice básicamente que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria y está fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y lo que es la separación e independencia de los poderes públicos. Una de las características de esta se encuentra en el artículo 12, que es la división político-administrativa para el gobierno y la administración del Estado. También otra característica es lo que es el territorio de la República Dominicana, que se divide políticamente en un distrito nacional y las regiones, provincias y municipios que las leyes determinan. Otra característica está en el artículo 241. Esa fue la estrategia de desarrollo, que es lo que es el poder ejecutivo, como dijeron anteriormente. Y el poder ejecutivo tiene que hacer una previa consulta al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos para que se lleve a cabo la elaboración y se someta al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo, que es lo que definirá la visión de la nación a largo plazo. También se va a procurar por el progreso de la planificación e inversión pública, que se va a regir por la ley. Gracias por la atención. Bien, con esto acabamos nuestra exposición. Esto fue las constituciones de parte de nosotros. Esperamos les haya gustado y esto es todo.